Gracias nuevamente por conectarse a estas conferencias sobre la epístola a los Gálatas. Estamos usando como base las conferencias que dictó Lutero, el reformador, a sus seminaristas por allá en el año 1531. A pesar de que algunos digan, no, pero eso hace mucho tiempo, las cosas han cambiado, y yo me pregunto, bueno, nosotros seguimos siendo igual de pecadores. Eso no ha cambiado, por lo tanto, necesitamos volver a los fundamentos, y estos realmente son los fundamentos, porque Lutero rescató del apóstol Pablo la doctrina de la justificación por la fe antes de que llegara Lutero a enseñar esta cátedra sobre Gálatas. Había pasado mucho tiempo, siglos, sin que nadie fuera un exponente, un presentador, un maestro de la doctrina de la justificación por la fe tal cual la enseña Pablo. En algunos lugares la Iglesia romana siempre había enseñado que uno es justo por el hacer de la ley, porque prestan ciertas frases de Pablo, las cuales vamos a ver acá hoy, y con eso le quitan el poder a la fe, porque mezclan las obras con la fe. Y una vez que se mezcla algo con la fe deja de ser fe, ya no es fe. La fe tiene que ser pura. La fe es la que tiene las manos abiertas y recibe. En el momento en que uno le pone alguna obra a la fe, esas manos no pueden ser llenas totalmente con la justicia de Cristo, porque queda algo humano allí en las manos y uno no la recibe totalmente. Así que la fe es un recibimiento puro de la dádiva de Dios en Cristo Jesús. Bueno, yo les agradezco mucho, mis queridos hermanos, porque ustedes son muy fieles en enviarme sus saludos, su ánimo, y algunos hasta están añadiendo sus comentarios, especialmente hacia aquellos que tienen comentarios negativos, y aprecio el tono y el tenor amable de sus comentarios, aunque definidamente ustedes los están corrigiendo a estas personas. Y realmente a mí me agrada que haya personas de otro punto de vista que estén escuchando, porque ellos, cuando yo veo algunos de estos mensajes, especialmente de pastores, yo digo, ese fui yo. Yo me oponía a esta doctrina cuando era pastor adventista del séptimo día. En aquel entonces, pues no había internet, no había este diálogo, no había YouTube. Yo salí de la iglesia adventista hace muchos años. Pero de todos modos, cuando yo escuchaba la predicación de estas cosas, yo me oponía. No estaba de acuerdo y defendía esa mezcla romana, aunque estaba en la iglesia adventista, y yo no sabía que era un invento de Roma. Eso venía de la iglesia del Vaticano, en el cual se había pervertido, se había toxificado la doctrina de la salvación. Y sin saberlo, sin darme cuenta, al oponerme yo a la doctrina de la justificación por la fe, tal cual lo enseña Lutero, yo me estaba haciendo un partidario de Roma. Y después, cuando leí
las anatemas del Concilio de Trento contra Lutero y contra la doctrina de Lutero de la justificación por la fe, yo me dije, pero esto es lo que enseña el adventismo del séptimo día. Ellos también hubieran echado anatemas, lanzado anatemas contra Lutero. Y si es posible, hubieran levantado su mano para que fuera finiquitado, como lo hicieron en el Concilio de Trento. Pero Dios protegió a ese gran hombre, y si no hubiera sido por la misericordia de Dios, yo hasta el día de hoy estuviera como muchos acá, o más bien debiera decir algunos acá, son como muy predecibles, porque siempre dicen lo mismo. Y cuando ya no tienen argumentos, entonces lanzan como si fuera calumnias contra este servidor. De que yo tengo, no sé, se meten en mi cabeza para adivinar lo que yo tengo allí, y en base a eso me juzgan y me mandan al juicio de Dios y cosas así. Y yo digo, pues yo me adelanto a todas esas cosas, porque yo soy pecador, justificado, sí, por la sangre de Cristo. Pero sí, si me quieren calumniar, si quieren decir que yo tengo muchos defectos y muchas cosas, como hay una frase en la ley, una frase del latín en la ley que dice, no lo contenderé. Es decir, cuando lo acusan a uno se puede declarar culpable o no culpable. O también uno se puede declarar no lo contenderé, es decir, no me voy a oponer a las acusaciones. La única diferencia es que la gracia de Cristo me ha perdonado, me ha lavado, me ha lavado con su sangre. Por su gracia, estando en Cristo, Dios me ve como una nueva criatura, y eso me maravilla y me humilla. ¿Cómo puede ser posible que Dios me vea como una nueva criatura? Y Dios dice, cállate, sí, porque yo te veo en Cristo Jesús, que fue dado para ser la nueva criatura de la humanidad. Cristo es esa nueva criatura que Dios puso sobre la tierra. Y cuando nosotros estamos en Cristo, estamos en una nueva criatura. Por eso dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que yo me maravillo de tanta gracia. Y bueno, nosotros estamos enfocándonos acá sobre Gálatas 3, versículo 10 hoy en particular. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Dependen para qué? Dependen para que Dios los vea como justos y los justifique. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo allí. Todos los que dependen de la observancia del sábado, todos los que dependen de la observancia de las comidas, de la comida, de la dieta vegetariana, de abstenerse de esto, de abstenerse de lo otro, todos los que dependen de su fidelidad en los diezmos y las ofrendas y todo el sacrificio, todos los que dependen de todas esas obras de la ley, uno pensaría que aquí el apóstol dijera, están bajo bendición. Porque con todo ese sacrificio y todas esas observancias, uno pensaría que están bajo bendición. Pero el apóstol nos sorprende y dice, están bajo maldición. Si uno depende de las obras de la ley, uno está bajo maldición, porque la ley produce ira, produce furia, produce rebeldía. La ley fue dada para ese fin, para aquellos
que tal vez sin reconocer su pecado, al tratar de guardar la ley más y más estrictamente, se frustran más y se enojan contra sí mismos y se enojan con otros. Y la ley los acusa más. La ley, en vez de felicitarlos, los acusa más. Y les dice: maldito eres porque no estás cumpliendo como debe ser. Y además, es que no permaneces. Tienes desvíos, tienes deslices, sino en lo actual, en lo palpable, en lo tangible, los tienes los deslices todo el tiempo aquí. En tu materia gris suceden los deslices. Por eso es que no puedes permanecer y no te puedes justificar y no puedes depender de las obras de la ley, porque necesitas la materia gris de Cristo para reemplazar y sustituir tu materia gris que está llena de defectos, de pecados, de desvíos, de deslices, de furia, de ira y de cuánta cosa, como dijo Jesús, todo eso que sale de adentro. Tú vas a depender de eso que sale de adentro, aunque lo mezcles con tus mejores obras. Esa mezcla te condena. Bueno, en las escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y todo esto lo vamos a desmenuzar en los próximos 2 o 3 videos. Porque el justo por la fe vivirá. Y allí Pablo toma esta frase de Habacuc 2:4. Pero ese versículo no es todo lo que Habacuc tiene que decir de la fe, y eso lo vamos a ver un poco más. Nosotros no nos vamos a estar fiando en Lutero para las próximas conferencias, aunque nos vamos a basar o vamos a usar algunos de sus comentarios, pero no vamos a usarlo a él como el intérprete. Aquí vamos a ir a la Biblia, a la Escritura. Y la ley no es de fe. La ley es de obras. No podemos ser justificados por las obras de la ley. Y bueno, eso lo vamos a desmenuzar un poco aquí más. Sino que la ley dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y allí el apóstol está citando de la Torá, de la misma ley, de Deuteronomio. Y no solo eso, sino que el mismo apóstol Pablo en Romanos 2. En Romanos 2, a ver qué es lo que dice Romanos 2. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y aquí pareciera que hay una contradicción, porque en Romanos 2:13 el apóstol dice que son los hacedores de la ley los justificados. Pero en Gálatas dice que nadie será justificado por las obras de la ley. Entonces vamos a desmenuzar todo esto porque no es complicado, es muy sencillo, especialmente cuando hablamos de la ley. Vamos a tomar acá un segundito para ver acá lo que este profesor de teología, Lutero, dice. El que tome en cuenta este texto, es decir, el texto de que hay que hacer las obras de la ley para ser justificado. El que tome en cuenta este texto
comprenderá fácilmente que guardar la ley no es dar la apariencia de guardar los mandatos de la ley. Así piensan los hipócritas. Así que ponerte la Biblia debajo del brazo el sábado de mañana y el himnario y el folleto de la escuela sabática en el otro y la corbata y tener a los niños bien vestiditos. Tremendo trabajo preparar a los niños para ir a la iglesia los sábados. Y tremendas broncas y lágrimas que se derraman en los hogares. Y resentimientos que siente la esposa porque el esposo está como Moisés o como Nehemías. A ver, prepárense que ya faltan 10 minutos y comienza el conteo. Faltan 9 minutos para salir, faltan 8 minutos. Y la mamá corriendo detrás del niño que tiene un ataque de risa o está jugando con el otro y no suelta el juguete y venga para acá y ahí va el jalón de cabellos y el grito. Pero cuando llegan a la iglesia, feliz sábado, hermano, feliz sábado, hermana. ¿Cómo están? Oh, bien. Bien, gracias a Dios. Bien, feliz sábado. No es dar la apariencia de guardar los mandatos de la ley, así piensan los hipócritas, sino guardarla en espíritu. Es decir, verdadera y perfectamente. Sin embargo, ¿dónde encontraremos el fulano que cumpla la ley así? Que pase al frente y lo alabaremos. Y allí Lutero está hablando con sacerdotes, ex sacerdotes católicos, que sabían muy bien lo que era dar la apariencia. Y él, me imagino a Lutero moviéndose así entre los alumnos, diciendo, a ver, ¿quién de ustedes cumple la ley perfectamente en espíritu? Que pase adelante y le vamos a dar un aplauso. Qué tremendo maestro, ¿eh? Aquí nuestros adversarios ya tienen su respuesta lista, diciendo, los hacedores de la ley serán justificados. Y no solamente allí, sino que algunos colocan las palabras de Jesús al joven rico y las sacan fuera del contexto. Jesús le dice, si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Y le lanza allí el gusanito y el joven rico muerde y dice, sí, todas estas cosas he guardado. Así que Jesús usaba la ley de una manera muy, muy experta para sacar lo que había adentro. Pero bien, los hacedores de la ley serán justificados. Primero vamos a definir quiénes son estos hacedores de la ley. Ellos llaman a un hacedor de la ley el que hace las obras de la ley y con esas obras, abriendo el paso con el tiempo, es hecho justo. De acuerdo con Pablo, ese no es un hacedor de la ley. Pues como les he dicho, un hacedor de las obras de la ley y el que es de fe no son la misma cosa. Están opuestos el uno al otro. El buscar la justificación por las obras de la ley es negar la justicia de la fe. Pero vamos a dejar los comentarios de Lutero allí por ahora. Vamos a ir directamente a la Escritura. Porque si vamos a la ley nos manda no a hacer, sino a reposar. Escúchenme bien. El hacer de la ley es llegar al reposo. Ese tal vez es un concepto nuevo y pareciera contradictorio. El hacer de la ley es llegar al reposo. La Torá, que es
la ley, los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Ok? ¿Cuál es el centro de la ley? Levítico. Levítico es el centro de la ley. Y aquí viene lo bonito. ¿Saben ustedes cuál es el centro del libro de Levítico? El capítulo céntrico, o el capítulo que está en la mitad de el libro, el rollo de Levítico, es Levítico 16. 16. Y este día es el día del perdón de los pecados de todo el pueblo. Se llama el día de la expiación. Es el día cuando se sacrificaba un carnero para el perdón de todo el pueblo de Israel. Ese es el centro de la ley. El centro de la ley no son los 10 mandamientos. ¿Escuchaste? Algunos dicen ley y enseguida tapan la ley con los 10 mandamientos. De tal modo que uno no puede ver nada más ahí detrás de lo que hay en la ley, porque uno trata de ver y edifican y construyen la ley como si fuera un gran ídolo de piedra. Y cuando construyen a la ley de esa manera que no se puede ver lo que hay dentro de la ley, entonces han construido un ídolo e idolatran la ley. En las iglesias adventistas no hay imágenes de Cristo, ni de la Virgen, por supuesto, ni de los santos apóstoles, ni nada de eso. Y está bien. Dice, no te harás imagen. Pero, con que si se encuentran tremendos dibujos y cuadros y pinturas y hasta esculturas de la ley detrás de los púlpitos, que abarcan toda la pared de atrás. Eso es idolatrar la ley. Eso es quebrantar la ley. Quebrantan el mismo mandamiento, tratando de honrar el mandamiento. Porque tapan el centro de la ley. Y el centro de la ley no es Éxodo 20, ni es el 4º mandamiento, el mandamiento del sábado. El centro de la ley es Levítico 16, que relata el día de la expiación o el día del perdón de los pecados. Ese es el centro de la ley. Y cuando nosotros vamos a Levítico 16, encontramos allí una bella historia. Vamos a ver si podemos ver aquí parte de esta historia, o la podemos resumir. El sacerdote, el día de la expiación, tenía que vestirse con una vestidura especial y hacer un sacrificio por sí mismo. ¿Por qué? Porque el sacerdote estaba impersonando a Cristo, el sumo sacerdote. Todo lo que tiene que ver con el día de la expiación, cuando el sacerdote podía pasar vestido de una manera preciosa, perfecta, pasaba vestido
vestido de ese lino y entraba y pasaba con sangre ajena, pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo rociaba, asperjaba sangre sobre el propiciatorio de oro, ese lugar donde recaía la Shekinah, la gloria de Dios. Y allí esa sangre representaba la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, para la purificación y el perdón de los pecados del pueblo. Y el pueblo afuera no hacía nada, solamente afligía sus almas. Quiere decir que se reconocían pecadores, se humillaban y decían: ninguna de nuestras obras, ninguna de nuestras obediencias nos ha podido limpiar de pecado. Eso es lo que significa la aflicción de almas. Hemos tratado, hemos intentado, pero nada de lo que hemos hecho como pueblo o como individuos nos ha podido justificar. Somos pecadores. Era todo lo que hacían. Y miren ustedes aquí: esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Judíos y gentiles. Esta limpieza, esta justificación, como hemos estado viendo en Gálatas, que la bendición de Abraham es para los gentiles y para los judíos. Porque en este día se hará expiación por vosotros, se hará sacrificio de perdón y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Seréis justificados de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y luego viene el versículo 31, que es más precioso y aquí no está bien traducido. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Y miren lo que dice allí el versículo 31, se entiende mucho mejor en el hebreo. Yo lo tengo acá en el hebreo, puede ser que lo tengo acá en el hebreo. No creo que no, estaba buscando otra cosa, pero se los quiero mostrar. Se los quiero mostrar para que ustedes los vean aquí en el versículo, creo que es el versículo 31, donde habla de esto, porque es importante que ustedes lo vean. Y aunque aquí la letrita está chica, la voy a hacer más grande para que ustedes lo vean, ¿no? Porque es increíble cómo encontramos la justificación por la fe al centro de la ley. El hacer de la ley es reposar en Cristo. Miren ustedes. Aquí está en esta primera parte de acá arriba, está el hebreo, la línea negra o las letras, los caracteres negros, ahí están ustedes viendo el hebreo. Y aquí está en inglés, creo que eso también se puede traducir al español. Vamos a ver si lo podemos traducir al español, vamos a tener que hacer todo esto otra vez. Miren, ahí está. Ya, esto es una cosa tremenda, esta tecnología. Pero es Shabbat. Miren ustedes, aquí está la palabra sábado. Para todos ustedes que creen que nosotros no creemos en el sábado, fíjense. Shabbat, Shabbaton.
Esta es la S, una de las S en hebreo, y cuando tiene el puntito acá en el brazo derecho se pronuncia sh en vez de s, así que es Shabbat. Aquí está la letra B y la T. De aquí viene la palabra sábado o Sabbath en inglés. Shabbat, Shabbaton. Los judíos hasta el día de hoy le dicen el sábado de los sábados. Es decir, que no había sábado más grande que el día de la expiación. El Shabbat Shabbaton, el día de la expiación, era de más importancia que cualquier sábado semanal. Por eso digo yo que el adventismo del séptimo día y otras sectas usan los 10 mandamientos como un ídolo para tapar el resto de lo que hay en la ley. Porque este reposo era el reposo más grande de todos los israelitas en todo el año. Era el más importante. Y sus pecados eran perdonados al hacer nada, al estar en completo reposo. Y eso es lo que nos dice Gálatas. El apóstol Pablo toma todo eso de lo que él dice, lo toma de la Torá, del Antiguo Testamento. El verdadero significado del sábado para los cristianos está envuelto en lo que sucedía el día de la expiación, que podía caer en un séptimo día de la semana o podía que no. Casi siempre no caía el séptimo día de la semana. Y ese día de la expiación señalaba al día de la cruz, cuando Cristo fue sacrificado. El mismo sumo sacerdote se sacrificó y fue inmolado. Ese es el Shabbat de los Shabbats. Es el día cuando nosotros encontramos reposo en la limpieza de nuestros pecados. Es lo que en el adventismo equivocadamente llaman el día de la purificación del santuario. No, quienes eran limpios era el pueblo. Y ese es otro tema, ¿no? El significado de purificación es cuando el santuario queda colocado en su lugar correcto. Eso es lo que significa eso. Pero aquí el Shabbat Shabbaton era el día de la expiación. De tal modo que si alguien me pregunta que si yo guardo el sábado, yo digo, yo guardo a Cristo, que es mi sábado, porque allí Él me dio reposo. En el día de su muerte, Él me dio reposo de mis pecados. Mis pecados fueron expiados por su sangre vertida en el Calvario. Fíjense que el único que obraba el día del Shabbat Shabbaton, el día de la expiación, el único que obraba era el sumo sacerdote. El pueblo no hacía nada, el pueblo no traía ofrendas, el pueblo no alababa, el pueblo no hacía absolutamente, ellos solamente ponían su fe en lo que estaba sucediendo en el santuario. Ellos ponían su fe en el sacrificio del carnero. El que hacía todo era el sumo sacerdote, y así es en nuestra salvación. El que lo hizo todo fue Jesucristo. Y el pueblo callaba. El pueblo hoy también calla y se declara culpable y dice: no lo contenderé, Señor, ten piedad de mí que soy pecador. Que sea yo rociado y expiado con la sangre del Cordero. La ley, en el centro de la ley, nos manda a creer
El hacer de la ley es mandarnos a creer en el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso el apóstol Pablo llama a la ley el ayo que nos lleva a Cristo. Y de esa manera es como el hacedor de la ley es justificado. Pero es justificado ¿por qué? Porque sabe reposar en lo que Cristo hizo por él. Y cuando reposa por la fe y pone su fe en esa obra completa, consumada de Cristo, su fe le es contada por justicia. Así que hay que levantar ese ídolo de Éxodo 20 y ponerlo en su lugar. No permitir que tape toda la Torá. Y entender que el Shabbat del cuarto mandamiento es un previo. Es como si fuera una figura del día de la expiación. Es parte de los Shabbats. Pero el Shabbat Shabbatón, el día de la expiación, era el más grande sábado de todos. Porque allí el pueblo quedaba limpio de todos sus pecados. Eso no me lo invento yo. Es lo que dice aquí. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros. Y yo quería mostrarles a ustedes acá en este otro conjunto de textos, lo que dice acá, las diferentes versiones, ¿ok? Donde se repite, las versiones, los traductores aquí trataron de lidiar con ese tema del Shabbat Shabbatón. Sábado de reposo, dice esta Biblia del Jubileo. Un día especial de reposo. Será para ustedes día de reposo, de descanso solemne, pero me gusta esta traducción de acá. Será un día de descanso absoluto en el que se negarán a sí mismos. Me encanta esa traducción. Porque en el Shabbat Shabbatón, en el día de la expiación, nosotros nos negamos a que haya cualquier cosa dentro de nosotros que nos recomiende ante Dios para nuestra justificación. Decimos, Señor, no hay nada. Nada. No te ofrezco nada. Pero pongo la fe que tú me das. Al escuchar el Evangelio, pongo mi fe en ese sacrificio y allí obtengo yo completo reposo. Así que si tú quieres guardar el sábado, guarda el mejor, que es el día de la cruz. Y no lo digo yo así físicamente, literalmente, que tú busques saber cuál fue el día del sábado de la expiación cuando murió Jesús. No lo hagas de esa manera. Hazlo en tu corazón. El sábado tuyo es el Shabbat Shabbatón, cuando Cristo murió en la cruz para darte reposo y descanso. Y el que no entiende la ley de esta manera, no sabe lo que es la ley. No sabe lo que es guardar la ley. No sabe lo que es ser un hacedor de la ley, porque el hacedor de la ley sabe hacer nada, sino reposar en Cristo, que como sumo sacerdote lo hizo todo. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Recibe tú el perdón de tus pecados en el Shabbat Shabbatón, el sábado de los sábados. Amén. Gloria al Señor Jesús. La gracia del Señor sea con todos ustedes, hoy y para siempre. Amén.